de superficie. Las tres capas con las que se definen bien son la epidermis, la dermis y la hipodermis, que sería el tejido celular subcutáneo. En los anexos podemos encontrar las glándulas sebáceas, sudoríparas, las uñas y el pelo. Y las funciones más importantes de la piel son la protección, obviamente el cuerpo, la regulación térmica, tiene una función de sensibilidad, tiene una función también inmunológica y ahí también va a ocurrir la síntesis de vitamina D. Vamos a ver, ya, ok. Entonces, como ya les dije, la piel va a constar de tres capas bien definidas. El tiempo total de recambio de toda esta piel es alrededor de más o menos 28 días. En la epidermis podemos encontrar células como queratinocitos, melanocitos, células de Langerhans y células de Meckel, que cada una va a tener una función diferente. Tenemos que saber que la epidermis, que es la capa más superficial, es totalmente avascular y su nutrición se va a ver por simple difusión desde la dermis. ¿Ya? La epidermis está compuesta también por un epitelio plano estratificado queratinizado, que es la que está en la superficie y nos va a proteger del medio ambiente, digámoslo así. La dermis está compuesta por un tejido conectivo denso que proporciona sostén mecánico y resistencia y bueno, y le da espesor a la piel. Y la hipodermis va a ser en cantidades variables del tejido celular subcutáneo, ¿no? Del tejido adiposo. Ya, bueno, en esta imagen vamos a ver las tres capas definidas con la epidermis, la dermis y la hipodermis y sus células, más o menos para que se orienten más o menos cómo se ve. Acá también hay otra imagen donde podemos diferenciar las diferentes capas. Y acá también podemos ver al lado derecho que están los nombres de cada capa de la epidermis, ¿no? De la epidermis. Bueno, en la epidermis vamos a encontrar 5 capas, subcapas, ¿no? Entonces, vamos a hablar que estas capas van desde de la capa más, digamos, desde abajo hacia arriba. Y de abajo hacia arriba tenemos el estrato basal, donde va a ocurrir la mitosis de las células, van a encontrarse ahí los melanocitos y las células de Merkel. En el estrato espinoso, que es el siguiente, este estrato espinoso, ¿qué es lo que pasa con las células de la epidermis? Es que se forman en la capa basal y estas células van a ir subiendo y van a ir cambiando de forma, digámoslo así, hasta que lleguen al estrato córneo, que ya es una célula sin núcleo y ya es como que la célula que, digamos que las células que se van muriendo y se van saliendo de la capa, ¿no? Entonces, en el estrato espinoso vamos a encontrar ahí las células de Langerhans, que son células asociadas al sistema inmune, y los desmosomas son las uniones entre estas células, ¿no? En el estrato granuloso vamos a ver gránulos queratohialina, que quiere decir que en esta capa ya se van queratinizando las células. El estrato lúcido es es una capa que solo se encuentra en las palmas y en las plantas. En teoría no se sabe todavía muy bien esa función que tiene esa capa, pero básicamente se encuentra, digamos que en las partes más gruesas del cuerpo, ¿no? Entonces esta capa solo vamos a encontrarla en la piel gruesa de la palma y de las plantas. En otra parte del cuerpo no hay. Y el estrato córneo, como ya les dije, es la última capa donde ya este queratinocito ya perdió el núcleo y lo que va a pasar con este es que le da, es como la última capa de barrera y lo que hace este queratinocito ya después es, lo vamos a ir eliminando, ¿no? Bueno, en esta imagen se van a ver las diferentes capas y dónde están cada célula y van a ver cómo van cambiando la morfología de la célula, ¿no? Al comienzo las células son cuboides y mientras van subiendo, más bien van a ir alargándose y cambiando de posición, ¿no? De una posición horizontal van a pasar de una posición vertical, perdón, van a pasar a una posición horizontal, pero es la misma célula, simplemente que mientras va subiendo de capa, digamos como que va viajando hacia arriba, va cambiando, pero es la misma.
¿sí? Bueno, en la dermis está compuesta por un tejido conectivo denso que proporciona sostén mecánico, resistencia y espesor a la piel. Va a darle estructura a la piel, ¿sí? Y va a desempeñar un papel importante en la regulación de la temperatura. El grosor de la piel es dependiendo de cada parte del cuerpo, ¿no? Hay la piel más delgada, digamos, podemos encontrar piel más delgada en los pliegues, piel más delgada en el escroto, y en otras partes del cuerpo va a haber de repente piel un poco más gruesa. Va a proveer elasticidad y fuerza tensil a la piel y protege el cuerpo contra una injuria mecánica, ¿no? ¿Qué más va a pasar en la dermis? Regula también la temperatura a través del flujo sanguíneo, porque vemos en la dermis sí va a haber vasos, vasos sanguíneos, a diferencia del epidermis donde no hay vasos, ¿sí? Va a haber una protección mecánica primaria por el colágeno y ácido hialurónico y va a haber una inervación responsable de sanción cutánea. Acá también va a haber, aparte de la célula de Meckel, acá en la dermis también va a haber vamos a encontrar la función de la sensibilidad cutánea. Entonces, hay dos tipos de dermis, que es la papilar y la reticular. La papilar es la más superficial y la otra es más profunda. Y cada una va a tener diferentes fibras de colágeno, diferente cantidad y diferentes tipos de células, ¿no? Vamos a encontrar ciertas células en la dermis, como los fibroblastos, las células dendríticas, los macrófagos y los mastocitos, que se encargan básicamente de la protección del sistema inmune de la piel. Y también podemos encontrar en la dermis corpúsculos como el Pacini, Meissner o Ruffini, que se encargan de todo lo que es el sistema nervioso. ¿Qué tal? Ya ver. Bueno, ahora vamos a hablar de la estructura y la función de los anexos de la piel. ¿Qué anexos encontramos en la piel? Básicamente vamos a encontrar el folículo piloso, el pelo, las glándulas sebáceas, las glándulas sudoríparas y las uñas. El folículo piloso es la invaginación epidérmica en la dermis y la hipodermis que rodea la raíz del pelo, ¿no? Y va a tener ciertas partes como el infundíbulo, el istmo, el bulbo, y el pelo va a estar formado por una queratina dura, ¿sí? Va a tener también sus partes y la función básicamente es, tiene una función de protección contra la radiación UV, contra la fricción, contra la entrada de partículas. También va a tener terminaciones sensitivas nerviosas alrededor del folículo. También tiene una función de termorregulación porque el músculo erector piloso produce piloerección dependiendo de la temperatura que podemos estar. Y bueno, también tiene una función estética, ¿no? Una comunicación social. Las glándulas sebáceas, las glándulas holocrinas, ¿ya? Son multilobuladas, asociadas casi siempre al folículo piloso, y ahí van a encontrar la unidad pilosebácea, ¿no? El conducto va a desembocar en el infundíbulo folicular, están distribuidas en toda la piel, excepto en la palma, en las plantas. En la palma, en las plantas no vamos a encontrar glándulas sebáceas. Y son más abundantes en la cara, en el cuero cabelludo, en el tórax y en la espalda, ¿no? ¿Cuál va a ser la función de estas glándulas? Va a ser, obviamente, como dice su nombre, secretar sebo, ¿no? Que es la mezcla de lípidos con dendritos celulares. Van a lubricar y suavizar la piel, el cabello. También mantienen la barrera cutánea porque evita la deshidratación y tiene una actividad hormonal, ¿no? Dependiente de andrógenos. Y su disfunción se va a asociar al acné y a la seborrea. Las glándulas sudoríparas hay de dos tipos, las ecrinas. Las ecrinas, su distribución es casi en toda la piel, va a ser especialmente en las palmas, en las plantas, en la frente, en las axilas. Tienen una inervación simpática colinérgica, son secretoras de agua. También tienen una función termorreguladora, tienen una función de excreción de pequeñas cantidades de sustancias y el mantenimiento del pH ácido cutáneo, ¿no? Y las glándulas apocrinas, su distribución también son las axilas, las areolas, la región anogenital. Tiene una estructura más grande, su conducto se abre al folículo piloso, su secreción es más viscosa, con proteínas, lípidos y feromonas.
Su inervación va a ser adrenérgica y la función es relacionada con son señales químicas, ¿no? Con feromonas. Hay una respuesta emocional, se activan en la pubertad y puede ser incierto en la hidradenitis supurativa, ¿no? Que es una enfermedad asociada a estas glándulas. Después, bueno, las uñas, la estructura está formada por una queratina dura producida por la matriz unguial. Va a tener diferentes capas, como vamos a ver. Y la función de la uña básicamente es protección externos de los digitales. Hay un soporte para el movimiento fino y precisión táctil. Y puede ser un indicador clínico de ciertas enfermedades, ¿no? De enfermedades sistémicas como anemia, como hipoxia en pacientes que tienen enfermedad respiratoria crónica. Y acá vemos una imagen más o menos de las partes de la uña como para que tengan entendido dónde está la matriz, el lecho unguial, la lúnula, la cutícula, la lámina unguial, ¿no? El borde libre, el hiponiquio, el paroniquio y el hiponiquio, ¿no? Bueno, y por último hablemos de la unidad pilosebácea, que es la unidad funcional básica en muchos procesos dermatológicos. Está compuesto por el folículo piloso, la glándula sebácea, el músculo erector del pelo, la glándula apocrina en ciertas áreas y las patologías comunes que se asocian a una alteración de esta unidad es el acné vulgar, la foliculitis, la hidradenitis o la seborrea. Entonces acá hay una imagen de la unidad como para que tengan que todas están relacionadas, ¿no? A ver, un segundito. Ya. Bueno, y pasando a la semiología, básicamente en semiología lo que tenemos que tratar de hacer como la semiología en cualquier parte del cuerpo es que tratar de hacer una buena anamnesis, preguntar siempre qué síntoma está asociado a alguna lesión de la piel, qué síntomas siente en la piel el paciente. Motivo de la consulta, lo más clásico por lo que vienen a la consulta es porque hay prurito, hay manchas, hay alguna lesión, este, mm, caída del cabello, alguna alteración en la uña. Siempre hay que preguntar cómo inició, cuándo inició, cuánto tiempo lo tienen, la localización, si está localizada la lesión o la lesión primero estaba en un lugar y después aparecieron en otros lugares o de donde apareció se fue extendiendo o fue creciendo. Si se acompaña algún síntoma a la lesión, hay lesiones que solamente son lesiones que aparecen en la piel, pero no hay ningún síntoma asociado, o sea, no sienten nada, solo ven como que la mancha, ¿no? O la pápula o la mácula, pero no hay ninguna síntoma asociado. Y si hay un síntoma asociado, sí hay que preguntar siempre si hay un síntoma asociado. Si algo desencadena esa lesión, por ejemplo, el sol, el calor, el estrés, si es después de algún fármaco, si es inmediatamente después de tomar algo o demora, o si tocas algo o si comes algo. Si antes de que aparezca esa lesión tuvo algún trauma o alguna lesión diferente en ese lugar, siempre hay que preguntar antecedentes personales y familiares, si tuvo antes enfermedades cutáneas previas, alergias, si sufre alguna enfermedad sistémica que también puede darte lesiones en la piel. Si tiene alguna exposición laboral, sobre todo en las dermatitis de contacto, ¿no? Que son asociadas a, por ejemplo, a las amas de casa porque usan detergentes, químicos, o las personas que trabajan en construcción, por ejemplo, que tienen contacto con cemento, también es muy común esas dermatitis de contacto por cemento. ¿Qué tipos de hábitos de higiene tiene? Las personas que no se bañan muy seguido, no se lavan muy seguido el cabello, si usan algún tipo de cosmético, qué tipo de cosmético usa, si usa algún producto donde apareció la lesión. Entonces es importante siempre hacer ese tipo de preguntas, ¿no? Y luego, para examinar al paciente, hay que tratar que siempre se haga con luz natural o artificial blanca. Hay que, hay que examinar siempre la piel, las mucosas, las faneras, el color de la piel normal, si ha variado, si varió con
con el sol, por ejemplo, si están pálidos, si hay enrojecimiento, si hay ictérico el paciente. Hay que ver siempre la distribución de las lesiones, si las lesiones se distribuyen simétricamente, digamos, si aparece en una rodilla también está en la otra, si aparece en un codo también está en el otro codo, si solamente aparecen en una parte, ¿no? Y después hay que ver qué tipo de lesión es, ¿no? Bueno. Y hablando de qué tipo de lesión es, pasamos a la segunda parte de la exposición, que serían las lesiones primarias que ustedes tienen que conocer y saber más o menos cómo describirlas y definirlas, ¿no? Que es lo importante, ¿no? Entonces, vamos a revisar todas estas lesiones primarias y secundarias. En lesiones primarias tenemos la mácula, que es una lesión plana que no se palpa, que está bien circunscrita, o sea, bien delimitada, y que el tamaño es menos de 1 centímetro, ¿sí? El tamaño es menos de 1 centímetro, acuérdense, y es plana. Y estas máculas pueden ser hipopigmentadas o hiperpigmentadas, o rojas, o azules, o marrones, ¿sí? Pero la lesión es una lesión plana, o sea, que no se palpa y que mide menos de 1 centímetro y está bien delimitada. ¿Qué enfermedades se pueden asociar? Léntigos, petequias, ¿no? Ahora, las manchas son lesiones de más de 1 centímetro, también son planas y también pueden tener diferentes pigmentos. Pero acuérdense que la mancha es una lesión más grande, es más de 1 centímetro. Y pues, ¿qué enfermedades te pueden dar manchas? Vitíligo, melasma, melanocytosis dérmica, manchas café con leche, nevos acrómicos o una púrpura solar. Acá vamos a ver lesiones para que vean entre máculas y manchas, ¿no? Son unos ejemplos para que vean. Y ahora, la pápula es una lesión elevada, sólida, que tú palpas, también es circunscrita, pero el tamaño es menos de 1 centímetro, ¿sí? Entonces la pápula es menos de 1 centímetro y es una lesión elevada, palpable. Acá vemos lesiones que son pápulas, ¿sí? La placa es una lesión elevada, también sólida, circunscrita, pero esta ya es más de 1 centímetro, ¿sí? Normalmente ocupa una superficie grande, ¿sí? Estas se pueden ver en psoriasis, líquen plano crónico, dermatitis nubular, granuloma anular. Acá hay una placa, por ejemplo, de psoriasis. La pústula es más de 1 centímetro, es una lesión elevada, circunscrita, pero esta lesión, como ven, normalmente lo que pasa con esta es que está llena de líquido purulento. Esta es una pústula, como ven en la imagen, ¿no? Es una pústula porque tiene líquido, es elevada, pero también hay líquido adentro, es un líquido purulento. Y el nódulo es palpable, circunscrito, con un diámetro mayor, y este también va a tener esta lesión normalmente va a estar o sea, esa lesión va a llegar hasta el tejido celular subcutáneo. Acá vamos a ver diferentes nódulos. El abón o la roncha es una pápula o placa redonda. La elevación va a ser transitoria, normalmente dura menos de 24 horas, ¿sí? Debido por un edema dérmico y a menudo es un color pálido central con un ribete eritematoso, ¿no? Y va a haber dermografismo, como ven. La vesícula es una lesión elevada también, circunscrita, con contenido líquido que puede ser transparente o ceroso o hemorrágico, menos de 1 centímetro. O sea, la vesícula va a tener un líquido, sí, pero va a ser chiquita, menos de 1 centímetro. Una ampolla es cuando es más de 1 centímetro. Y una flictena es más de 5 centímetros. O sea, la diferencia entre estas tres solo es el tamaño.
O sea, lo mismo, vas a ver una lesión elevada, circunscrita, que tienen un contenido. Las tres tienen contenido, la diferencia es el tamaño. La vesícula es menos de 1, la ampolla es hasta 5 y una flictena es grande, más de 5. ¿No? Acá vemos diferentes vesículas, vemos la del medio es una ampolla, ¿no? Y hablando de las lesiones secundarias, que es la segunda parte, tenemos escamas, que son hiperkeratosis, acumulación del estrato córneo, debido a una mayor proliferación o descamación diferida, ¿no? Entonces, en la psoriasis, por ejemplo, vemos escamas, ¿no? Son propios de la enfermedad. Entonces vamos a ver que hay láminas secas que se van desprendiendo, ¿no? Es un desprendimiento normal del epitelio, de la epidermis, ¿no? Y lo que pasa normalmente en la psoriasis es que este recambio celular dura menos de 28 días. Es un recambio tan grande que ya se va a ir formando como escamas y estas van a ir saliendo. La costra son depósitos endurecidos de que forman cuando el suero, la sangre o el exudado purulento se secan sobre la superficie cutánea, ¿no? Pueden contener bacterias, normalmente estafilococo, que es una bacteria que normalmente encontramos en la piel, y en otras enfermedades que podemos encontrar es en las dermatitis, en los eczemas, en el impétigo, ¿no? La erosión es la pérdida parcial del epidermis, del epitelio, no pasa a la membrana basal. O sea, esta erosión no va a pasar a la membrana basal. Normalmente no deja cicatriz. Es una lesión húmeda y se puede ver en el impétigo, en la fricción, en los traumatismos. Normalmente se puede ver en personas que se rascan, ¿no? Que tienen prurito y se rascan y van a hacer este tipo de erosiones. Perdón. La úlcera ya es una destrucción de todo el espesor del epidermis. O sea, acá ya va a haber pérdida de todo el espesor, ¿no? O sea, pérdida completa del epidermis. Puede haber una alteración también de la dermis o del tejido celular subcutáneo. Es una pérdida completa. Y pueden ser múltiples enfermedades que te causen una úlcera, ¿no? La fisura es una hendidura lineal que atraviesa la epidermis, ¿sí? Es una solución de continuidad lineal de la piel. O sea, es como una línea que se hace. Y ahí se va a perder en esa línea, en esa fisura, todo el tejido. Y bueno, atrofia epidérmica es un adelgazamiento del epidermis con aparición de arrugas o aspecto brillante en la piel. La atrofia dérmica va a haber desaparición del colágeno o de las fibras elásticas de la dermis. Y podemos verlo en diferentes tipos de patologías, ¿no? Las estrías también es un ejemplo de eso. Y bueno, y la cicatriz, es el proceso de curación, ¿no? De una herida. Estas cicatrices, la patología es que estas cicatrices sean hipertróficas o atróficas, como en la piel queloide, ¿no? En la cicatriz queloide. Y la escoriación es una lesión exógena también, que puede afectar toda o parte del epidermis, puede ser lineal o punteada, puede ser secundaria a lesiones pruriginosas también, incluidas a picaduras de mosquitos, de insectos, ¿no? Bueno, el infarto es la isquemia del tejido, ¿no? Va a haber una muerte de todo el tejido, va a tornarse el tejido a un color morado, negro, y hay diferentes enfermedades vasculares que te pueden causar infartos de la piel, ¿no? De zonas de la piel. Y la liquenización es la acentuación de las líneas naturales de la piel. ¿Y qué es lo que va a reflejar esa acentuación? Es que hay un engrosamiento de la epidermis. La epidermis se engrosa, entonces estas líneas que normalmente nosotros tenemos en la piel se van a ver mejor, digámoslo así, ¿no? Bueno, y o sea, las últimas diapositivas son como un resumen, como para que tengan un resumen de todas las lesiones, como que ya se vayan, como que sea mejor para ustedes aprenderlas, ¿no? Bueno, esa es la bibliografía y eso sería todo. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta?